Si analizamos a nivel de ciencia, en teoría todos los métodos de entreno funcionan. Todos y cada uno de ellos. Pero luego nos encontramos en que cuando empezamos a entrenar, no hablamos de principiantes, porque todo principiante va a tener ahí 6 meses, un año en que va a tener una mejora constante. Pero en cuanto ya somos intermedios o intermedios avanzados, también depende un poco de la genética de la que cada uno de nosotros partamos, todos nos vamos a encontrar con ese momento en el que nos estancamos, en el que la mejora ya no da más de sí. Y en teoría, lo que nos viene a decir la ciencia es que todo va correlacionado, que si entrenas a altas repeticiones, pero vas al fallo, tienes el mismo estímulo que si entrenas a bajas repeticiones por encima del 80% de tu maximal. O sea que al final un poco como que todo acaba teniendo la misma equivalencia. Tienes métodos de entrenamiento que priorizan una intensidad muy alta a lo heavy duty y vas al gimnasio 2 días por semana, pero como tienes una intensidad de entreno, ya hemos dicho más de una vez, en muchos vídeos lo hemos hablado, que tenemos un triángulo en el que tenemos volumen de entreno, frecuencia, o sea, cuántas veces entrenamos, el volumen de entreno se referiría al número de series que realizamos, e intensidad. Cuanto más nos vamos a un lado del triángulo o a otro, más nos estaremos alejando de los otros, porque tu intensidad de entreno va a ser mucho más alta cuanto menos volumen de entreno y menos frecuencia de entreno metas. Más, aunque tú creas que vas 5 o 6 veces al gimnasio por semana y le estás dando duro y dices, no, si yo entreno intenso, créeme, prueba a entrenar 3 días y verás que la intensidad que eres capaz de expresar se dispara. Por eso es inevitable que este triángulo existe. Y nos podemos ir más para un lado, nos podemos ir más para el otro lado, podemos encontrar un punto medio. Pero ¿qué ocurre? Aquí es donde viene la diferencia real. Vale, nos están diciendo que entrenemos como entrenemos, todo genera hipertrofia. Todo es bueno para la hipertrofia e incluso un poco para la fuerza. Entonces, ¿por qué nos estancamos? Si esto es así, ¿por qué al final nos estancamos y por qué son tan pocos los que llegan a niveles muy altos, como los competidores de WNBF o, en general, gente que termina poniéndose muy cachas, llegando a un nivel muy alto y sin uso de doping? Pues no es porque tu límite genético natural sea más bajo o lo que sea, sino que por el simple hecho de que nos olvidamos del factor más importante en el mundo del entrenamiento, y el factor del que estoy hablando es periodizar tus entrenamientos. ¿Qué significa periodizar? Tu cuerpo al final se va a adaptar. Cuando tú le das un determinado estímulo, tu cuerpo se adapta. ¿Cómo podemos luchar, combatir esta adaptación que va a terminar ocurriendo y que nos vamos a estancar? La mejor manera de combatirlo es programar a medio y largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que si ahora estás trabajando en un rango de 5 a 8 repeticiones, prueba a ir moviéndote en rango, o sea, cuando esto deje de funcionarte, prueba a moverte en rangos de repeticiones inferiores o prueba a moverte en rangos de repeticiones superiores. ¿Qué viene a decir esto? Pues las famosas fases de fuerza e hipertrofia, que todos sabemos que aunque estés en una fase de fuerza, seguirás ganando hipertrofia, y aunque estés en una fase de hipertrofia, seguirás ganando fuerza, solo que en rangos de repeticiones diferentes. Pero la clave aquí es que nos enfoquemos en ir cambiando el tipo de estímulo, incluso ir cambiando el tipo de técnicas de intensidad que usamos, pero sin cambiar demasiado. Porque si tú ahora estás trabajando a 5 pon que en los básicos estás aplicando un 5x5, el famoso 5 series de 5 repeticiones, y de repente la siguiente rutina pegas el cambio radical y cambias los ejercicios por completo y empiezas a trabajar 3 series de 10. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo necesita de cambios progresivos para poder adaptarse, porque nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación limitada. Cuanto peor sea nuestra genética, más limitada es esta capacidad de adaptación. Entonces tenemos que buscar una sobrecarga progresiva cuando hablamos de mejorar dentro de una rutina, y tenemos que buscar que el cambio de estímulos también sea progresivo.
Algo que escuché de un entrenador muy famoso italiano que se llama Amerigo Brunetti era que necesitas generar un equilibrio antes de romper el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que enfocarnos en ir adaptándonos a un tipo de entreno, a un tipo de estructura de rutina, luego de adaptarnos buscando romper el equilibrio dentro de esa rutina, mejorando dentro de lo que es ese molde de rutina, y luego de eso ya mejorar todo lo que podamos hasta que la rutina o ese molde ya no nos dé para más, y entonces, a partir de que ya no nos dé para más, haremos una rutina transición, que quiere decir que cogeremos esas adaptaciones y las llevaremos progresivamente a otro tipo de trabajo con técnicas de intensidad diferentes, con estímulos diferentes, con rangos de repeticiones diferentes, series diferentes, etc. Moviéndonos en ese triángulo. Entonces, ¿qué vengo a decir con esto? Que al final es muy importante que seamos progresivos, que encontremos un equilibrio antes de romperlo, que no tengamos cambios drásticos de una rutina a otra y que planifiquemos a largo plazo. Entonces, aquí es donde entra esa relevancia de trabajar por bloques, porque la relevancia de eso es a largo plazo. Y con esto, pues espero que os deis cuenta que si un día me venís y me preguntáis, David, ¿qué te parece mi rutina? Dime si está bien, dime si los ejercicios están bien, si las series, las repeticiones, los pesos están bien. No te puedo decir eso, no hay bien ni mal. Primero que nada, sí, se podría a lo mejor optimizar la rutina analizando cómo es tu caso. Y también tú tienes que ser consciente con el tiempo de qué volúmenes de entreno toleras bien, de qué intensidades toleras bien, si a lo mejor te quemas rápido si la intensidad del entreno es demasiado alta. Pero con lo que te tienes que quedar es que no hay rutina buena o mala, sino que hay que ver de dónde vienes y hacia dónde vas. Porque al final tenemos que pensar en contextos y a partir de ahí ir viendo qué estímulo dar que no sea un salto demasiado grande, pero que al mismo tiempo sea un escaloncito más arriba de donde estábamos anteriormente. Entonces, espero que la idea que os quedéis de este vídeo sea lo que vengo a deciros. Planificar a medio y largo plazo es importante. No todo es la rutina que estés haciendo ahora, porque la rutina que estés haciendo ahora te va a dar resultados a corto plazo. Pero aquí lo que nos interesa no es el corto plazo. La ciencia nos está diciendo que en el corto plazo prácticamente cualquier cosa llevada al fallo funciona. Pero sin embargo todos terminamos estancados y todos terminamos teniendo que aprender a cómo salir de ese estancamiento. Así que la clave es que os enfoquéis en aprender a programar a más largo plazo y que a la hora de hacer vuestra rutina, muy importante que tengáis en cuenta, además de todos los factores de vuestra vida, de qué tipo de trabajo tenéis, cuánto dormís, qué tan bien coméis, si estáis en superávit calórico o en déficit calórico, todo eso, claro, va a entrar a nivel de recursos que tenemos disponibles para mejorar dentro de esa rutina y sobrevivir de esa rutina, pero quedaros con que es muy importante que valoremos de dónde venimos y hacia dónde vamos. El contexto es muy importante y muy relevante a la hora de que no nos estanquemos en el largo plazo. Porque en una persona que no se chuta, en una persona natural, lo más importante no es qué tanto estás progresando al corto plazo. Lo más importante es que ese progreso sea constante y continuo. Que serían sinónimos. Pero sí, que no te estanques. Eso es lo más importante siendo natural. Y a largo plazo, si vas metiendo un ladrillo cada día a tu castillo, te puedo asegurar que acabarás construyendo un castillo. Pero si te pegas el sprint de poner ladrillo, 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 habrá un momento en que tendrás una pared que se desmoronará. Así que paciencia, cabeza, no brain, no gains, y ya sabéis, si queréis darle un boost a vuestros entrenos, aquí abajo vais a tener también información de cómo poneros también en mis manos en el caso de que queráis dar un salto de calidad a vuestros entrenamientos. Espero que el vídeo os haya servido, espero que os haya quitado dudas y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo.